cuando estamos predicando aquí en esta plataforma, ¿por qué los de las redes sienten a Dios ahora? Wow, muy fuerte. Yo siento a Dios. ¿Por qué los de las redes? ¿Por qué el que tiene este celular ahora mismo? ¿Por qué el que está detrás de la cámara? ¿Por qué el que está detrás del televisor, de la computadora que nos está mirando ahora en Facebook, en las redes sociales? ¿Por qué se están grifando? ¿Por qué sienten a Dios? Porque yo no estoy allá donde tú estás. Yo estoy en la plataforma, pero tú sientes a Dios. Ay, Sama, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está aconteciendo aquí? Sencillo, hay un milagro en función en esta plataforma que está saliendo extremadamente a los lugares. Bendiciones, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano, y para mí es más que una gran bendición una vez más poder traerte lo que es la palabra del Señor por medio de este canal de YouTube, Tiempo de Conocimiento. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un joven que para estos últimos tiempos se está dejando usar de nuestro Señor Jesucristo. Y sin mucho preámbulo, me gustaría presentar a mi hermano Renaldo. Dios te bendiga, líder. Muchas gracias, te bendiga más. Bueno, para mí es más que es un placer estar en este programa, de Tiempo de Conocimiento. Me siento más que bendecido y traemos una palabra de parte de Dios que va a trascender y Dios mediante va a tocar tu corazón. Así que mantente activo y abre tu corazón a esta palabra. Amén, amén. Renaldo, antes de iniciar con lo que es la palabra que tú vas a traer al pueblo del Señor en este día, me gustaría saber qué tiempo tienes en el Evangelio. Amén, amén. En cuanto a la gracia y el Evangelio, tengo aproximadamente 8 años. 8 años. Y con respecto a ese tiempo así, cuando más o menos de ministerio, porque tú sabes que a veces uno viene a los pies de Cristo, sí, evangélico, pero a veces en un banco ocupando un espacio, pero ya de ministerio. Bueno, ya en cuanto a lo ministerial, ya en cuanto al evangelismo, evangelístico, tengo aproximadamente 4 años. Amén, amén. 4 años. ¿Eres casado? No, gracias al Señor. ¿Cómo así? No, gracias al Señor. Tú sabes que hay que darle gracias a Dios por todo. Amén, amén. Hermano, miren, siempre que aquí viene un joven, nosotros nos caracterizamos por saber más o menos un poco de su vida y que usted también se puede identificar. Sabemos que hay muchos jóvenes que tienen llamado de parte del Señor y quizá por miedo, quizá por algunas situaciones no permiten que Dios fluya sobre su vida o no permite que Dios obre de una manera en lo que es su ministerio. Pero sin embargo, nosotros conocemos muchos jóvenes que quizás con una corta edad están caminando. La Biblia enseña que Dios a la vasija que está dispuesto la utiliza, Renaldo. Sí, es así, 100%. Amén. Entonces, ya sin más preámbulo, me gustaría que mi hermano Renaldo inicie con lo que es la aportación que trae para el día de hoy. Amén, amén. Todos se pueden ubicar en la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 23. Allí estaré leyendo y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendice a todos los que escuchan, a todos los que nos están mirando a través de este programa. Bendice a todos los que estamos aquí en este programa, Señor. Glorifícate, sana. Sí. Hazlo entender tus palabras, Señor. Y quita todo error, toda mala interpretación y ponlo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Yo traigo un tema, Serrano, un tema muy importante, que con mucha alegría y mucho gozo me gustaría impartirlo unos cuantos minutos. Y el tema es el rema de Dios. Ese es el tema que yo quiero tratar con ustedes
el rema de Dios. Nosotros vamos a ver que este tema es un poco complejo y este tema nos va a ubicar en cosas, en acontecimientos que en la historia se dieron. Usted va a ver que hay pocas personas que entienden algunos eventos de milagro en personas que no estaban al nivel de hacerlo porque no han entendido qué es lo que es un rema. Nosotros vamos a ver que en toda la historia, civilizaciones, en todos los lugares, nosotros vamos a ver que todo tiene un significado y sobremanera las palabras, las interpretaciones de la palabra tienen un significado. Por ejemplo, no es lo mismo comparar lo que es el dabar y el rema o el verbo. Usted se va a dar cuenta que son tres palabras muy diferentes y ambas tienen un significado diferente. Por ejemplo, el dabar. Si nosotros nos ubicamos con el dabar, nosotros entendemos que el dabar es la palabra creativa o la palabra que crea, que es lo más correcto, la palabra que crea. Por ejemplo, para los hebreos esta palabra conlleva un significado muy importante y es que los hebreos entendían que el dabar era la palabra que creaba, era la palabra que originaba todo. Eso está ubicado en Génesis, porque dice la palabra que Dios, dice la Biblia que Dios creó todo por la palabra de su boca. Y nosotros vemos que mientras Dios hablaba, todo se iba creando. Entonces, esa es la palabra que los hebreos creen que es el dabar, la palabra que crea, la palabra que hace existir donde no hay, la palabra que origina donde no se encuentra, la palabra que hace existir donde nunca hubo existencia. Eso es el dabar. Pero por ejemplo, el verbo. Para nosotros los dominicanos, nosotros nos han enseñado en la escuela que el verbo es lo que indica acción o movimiento. Eso es lo que nosotros los dominicanos entendemos, pero si los griegos toman esta palabra, nosotros vamos a ver que el verbo no es lo que indica acción o movimiento. Había una controversia, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Nosotros vamos a ver que aquí muchas personas dicen que las epístolas, por lo menos de Corintios, eran las epístolas más contradictorias, donde había más controversia, más problemas. Y nosotros veamos algunos libros de la Biblia, por ejemplo el Evangelio de Juan, donde había una controversia muy poderosa, una controversia muy grande. De ella aquí es donde existen los gnósticos. Los gnósticos eran una corriente griega. Por esto es que Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, que está mencionando la palabra verbo. Es porque había una vertiente problemática aquí dentro en este evangelio. Por ejemplo, Juan escribió ese libro en el año 85 después de Cristo. Usted va a ver que en este tiempo los gnósticos, la corriente gnóstica, es una corriente muy influyente, de tal manera que ellos tenían doctrinas. Usted va a ver que los griegos en toda la civilización han sido los más investigadores, los más finos en estudio, y ellos se dedicaban al estudio de muchos dioses, es aquí que radica todo. Y en esa investigación ellos se encontraron con el verbo. Por esto es que cuando Juan escribe, Juan dice: en el principio era el verbo. ¿Cuál era la necesidad de mencionar la palabra verbo? Usted va a ver que nosotros los dominicanos decimos que el verbo es la acción, el movimiento que indica la lengua española. Y aquí nos vamos al Génesis, donde el Espíritu se movía, pero ese no es el objetivo de la palabra verbo que está mencionando Juan. Por ejemplo, Juan está dándole una enseñanza a los gnósticos, porque los gnósticos decían que si Jesús era Dios, no había venido en carne, porque había una doctrina gnóstica que enseñaba que la materia, toda la materia es mala, que es pecado, y decían que si Jesús era Dios, entonces como vino en materia de carne, entonces él estaba en pecado o era mal. Entonces era un error, decían que si Jesús era Dios, entonces Dios cometió un gran error en enviarlo en carne, ya que la materia era mala. No sé si tú me entiendes, pero es aquí donde Juan le dice: en el principio era el verbo. ¿Por qué le dice en el principio? Hay un libro que enseña que desde la salida, desde el principio de la salida, dice que vendrá uno que será concebido por una virgen, es decir, refiriéndose a Jesús.
no refiriéndose al principio del Génesis. Aquí nosotros tenemos que notar esto. Ahora, cuando Juan le dice que en el principio era el verbo, es porque en la investigación de los griegos, ellos se habían encontrado con ese verbo. ¿Qué significa la palabra verbo para los griegos? Ya para cerrar y ir cerrando la introducción. ¿Qué significa la palabra verbo? Para los griegos tiene un significado muy diferente, que era lo que Juan quería enseñarle. Entonces, para los griegos, el significado de la palabra verbo era el principio. Oye, era el principio, era lo que era el Dios que había creado todo en el principio. Era la razón de existencia del mundo. Y era la razón del pensamiento no expresado. Cuando Juan le dice a ellos, el verbo, entonces no le está diciendo la palabra que indica acción y movimiento, sino la razón del pensamiento no expresado, es decir, lo que no se ha pensado. Ese es el verbo. Entonces los griegos echaron para atrás y dijeron, ¿cómo así? Y aquí entraba la problemática, porque no podía ser él, porque vino en carne. Pero lo que quiero enseñar es que todas esas palabras tienen un significado. Ahora, nosotros vamos a ver el significado de la palabra rema. ¿Y qué es lo que hace el rema? ¿Y para qué necesitamos el rema? Por ejemplo, aquí hay la vertiente, en el capítulo 14 de Mateo, dice, no sé si tú sabes que, o lo has leído, que dice que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas. Sí, pero si nosotros calculamos, nosotros podemos dar una suma de 13,000 y pico de personas. Claro. Porque dice que no se contaban los niños, no se contaban las mujeres, por el término griego, por el término hebreo. Costumbres de ellos. Pero si tú calculas en todas las reuniones, las mujeres son más. Siempre son más. Y nunca las mujeres andan solas. No, siempre andan con su paquete atrás. ¿Tú me entiendes? Siempre andan con 2, con 1, hasta con 3. Normal. Y hay otras que trascienden, que andan hasta con 5. Sí. 5 muchachos. Entonces, sumando eso, nosotros podemos elevar la suma, la matemática, a más de 13 fácilmente. ¿Tú me entiendes? Entonces, es aquí donde yo quiero entrar. Porque dice que Jesús, entre tanto que despedía a la multitud, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos. Dice, porque el día se estaba oscureciendo. Lo que me da a entender, si el día se estaba oscureciendo, es que eran aproximadamente las 6 de la tarde. No más ni menos. Algunos minutos de más o algunos de menos, pero aproximadamente las 6 de la tarde. Porque el día se terminaba en Israel a las 6 de la tarde. El día de los hebreos tiene 12 horas, el de nosotros tiene 24. A las 12 de la noche se termina el de nosotros, el de los hebreos se termina a las 6 de la tarde, inicia a las 6 de la mañana aproximadamente. Si se estaba oscureciendo, si el sol se estaba ocultando, es que eran aproximadamente las 6 de la tarde. Y es de aquí que Jesús empieza a despedir la multitud, porque ya se está oscureciendo. Entonces, si tú sumas el tiempo de que los discípulos están corriendo en la banca y Jesús se está despidiendo. No sé si tú entiendes el concepto de un pastor. El pastor es el primero que llega a la iglesia en muchas ocasiones, casi en todas. Sí. Y es el último que se va. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere abrazar al pastor, todo el mundo quiere saludarlo. Imagínate a Jesús. Todo el mundo aquí ahora quiere saludar a Jesús, me imagino yo. Jesús, gracias por el milagro, gracias por la comida. Y en todo ese trayecto de tiempo, los discípulos se están corriendo en el barco. Es decir, que ellos van lejos. Chavalero. No sé si me entienden, pero va lejos. Entonces lo que me da a entender es que Jesús dice la Biblia textualmente que estaba en medio del mar siendo azotada por las olas. Es decir, porque los vientos eran contrarios. Me da a entender que cuando Jesús despide a la multitud, dice que se va al monte a orar. No toma una barca para que él le atraiga a los discípulos, sino que se va al monte a orar. Entonces vamos a poner que Jesús vaya a las 6 de la tarde al monte, vamos a decirlo así, o se vaya a las 7 de la noche aproximadamente, y dice que descendió a la 4ª vigilia de la noche. Si descendió a la 4ª vigilia de la noche, ¿a qué hora aproximadamente Jesús bajó al mar? Bajó aproximadamente a las 6 de la mañana. Aún el día todavía estaba oscuro. Si usted suma de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿cuántas horas Jesús tiene orando en el monte? Tiene aproximadamente 12 horas orando. Cuando Jesús desciende al agua, yo me preguntaba, ¿en qué se montó Jesús cuando iba corriendo en el agua? Porque dice que lo alcanzó. Y los discípulos le llevan aproximadamente más de 12 horas corriendo en el agua de ventaja. Wow. Y Jesús cuando desciende y lo alcanza. No. ¿En qué andaba Jesús?
¿En qué se montó Jesús? Si los discípulos andaban en una barca, Jesús andaba en una yola de esa que tiene motor. ¿Pero en qué andaba Jesús? Que lo alcanzó tan rápido. Es decir, Jesús se le acercó. Muchas personas interpretan la Biblia mal, diciendo que Jesús hacía milagros porque Jesús era el Hijo de Dios. Usted se va a dar cuenta que Jesús no hacía milagros porque era Hijo de Dios. Porque Jesús vino en forma humana y Jesús necesitaba comer, Jesús necesitaba ir al baño, Jesús necesitaba orar, dice la Biblia que en una barca que iba Jesús con los discípulos, Jesús se durmió. ¿Por qué Jesús se durmió? Porque Jesús tenía sueño. ¿Y por qué tenía sueño? Porque era humano. Entonces si se cansaba era humano. Entonces Jesús tenía la misma necesidad que tú de ayunar. Jesús tenía la misma necesidad que tú de orar. Jesús tenía la misma necesidad que tú de comer. Jesús para hacer milagro también debía orar. Jesús para no pecar también debía mantenerse en una sintonía de integridad con Dios. Eso es lo que la persona no entiende. Ahora, cuando Jesús desciende al agua, Jesús dice que lo alcanza a una distancia que ellos no lo identifican, es decir, porque no estaba muy cerca. Y la otra vertiente por la que ellos no lo identifican es porque el día todavía no estaba tan claro. Eran aproximadamente las 5 o las 6 de la mañana. Un aproximado para que no me mate después. Gloria a Dios. Las 6 o las 5 de la mañana, donde todavía el día no es tan claro. Hay neblina. No sé si la gente que trabaja de madrugada se despiertan a las 6 y se dan cuenta que todavía el día no es tan claro. Y de ahí nosotros podemos ver que a una distancia que ellos no lo podían identificar. Pero sí ellos vieron un fantasma. Dice que vieron un fantasma y gritaron un fantasma de miedo. Mucha gente dice, los discípulos no estaban ayunados, por eso tenían miedo cuando lo vieron. Imagínense usted. No es tan sencillo como la gente lo quiere pintar ahí. ¿Cómo tú vas a decir que miedo? Digo, porque no ha orado, ni ayunado, ni muchas cosas. Lo que sucede es que no es lo mismo tú encontrarte en medio del panorama, en medio de la situación, que tú decir, explicar. Hay gente que critican a Pedro, critican la situación, pero ahora cuando ellos se ven en medio de la situación, ¿cuál es la acción que ellos están haciendo? Entonces, profeta, la palabra que tú estás dando en este día es una palabra muy sobrenatural, porque estamos hablando que Jesús tenía 12 horas orando. Tú estás diciendo que Jesús no era alguien tan humano, era un hombre 100% humano en su naturaleza. Tenía que orar, tenía que ayunar, tenía que hacer todo lo que tenía que ver para que un cuerpo o un hombre de Dios se pueda mantener. Claro que sí. Quiere decir que si él tenía que hacer todo este tipo de cosas, hoy en día nosotros no podemos entender que el mérito que Jesús tenía de caminar en una forma sobrenatural no era porque descendía del cielo, sino por la integridad que él tenía con el mismo Padre. Jesús oraba, era por eso. Era por eso que Jesús hacía milagros, porque Jesús oraba. Jesús no... Míreme, yo en medio del mar y el agua entrándose para la barca, y yo me imagino a los discípulos con vasitos echando agua para afuera. Ay, no vamos a morir, ay, no estamos ahogando. Ay, Jesús, ¿dónde fue que te metiste? Ay, Dios mío, nos vamos a morir. Y de repente se aparezca eso allá, yo me imagino vestido de blanco, a esa hora de la madrugada. Gracias a Dios que ellos gritaron un fantasma. Si soy yo me tiro para el agua, mejor muero ahogado que me muere ese fenómeno que viene allá. Claro. Mira, profeta, ello y algo que tú mencionaste hace un momento en tu introducción que me llamó mucho la atención. Y es la parte cuando tú hablaste de que si Jesús era el verbo y ellos tenían como ese asunto, como que toda la materia era mala. Sí. Y ellos tenían esa interpretación. Me da a entender que en el libro de Juan, Jesús entra como con una polémica, o Juan el escritor empieza con una polémica, dando a entender algo muy diferente. Y eso fue algo como que me impactó mucho, por la razón de que muchas veces nosotros no conocemos la multiforma de Dios obrar, de cómo Él manifestarse, cómo Él traer la corriente correcta en medio de una corriente que va muy contraria. Sí, es así. Y por eso es que ya en los versos 14, entonces Juan, para sellar ese tema, Juan dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? El verbo que usted entiende que es el que lee el pensamiento no expresado, el que ha creado todo desde lo que ustedes creen que fue lo que creó el mundo, porque eso es lo que significa el verbo para ellos, la razón por la cual existe todo. Eso es para los griegos. Entonces en el 14 le puso la tapa al pomo, le dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? Ese verbo que ustedes creen que creó el mundo. Y si se hizo carne, ¿quién era? Ese Jesús que vino a morir en la cruz. Oye, esto era fuerte. Pero ya ese tema lo vamos a desatar en otra ocasión, porque es un tema muy bueno y muy complejo. Y yo tomé esa palabra para enseñar qué es lo que es el verbo y los significados de todo
en la civilización, en el mundo. Óigame, todo tiene un significado, hasta las señas que se hacen, las palabras, todo tiene un significado. Amén, amén. Pero mira, llegando un poco más aquí, para yo llevar lo que es el rema, se aparece Jesús, un fantasma, dicen ellos. Ahora, dice la Biblia, que Jesús le dijo a ellos, yo me imagino que se lo voció, lo gritó, no teman, yo soy. Pedro tomó lo que era la iniciativa. Pedro tomó la iniciativa. ¿De qué Pedro tomó la iniciativa? De preguntar, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás, caminando sobre el agua. Oye, si hay 12 discípulos, ¿por qué Pedro es el que se toma la palabra para él? Si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás, caminando sobre el agua. Oye, Pedro era una persona, a pesar de que la persona dice que Pedro era una persona impulsiva, una persona rápida. Mira, cuando iban a agarrar a Jesús preso, ¿cuál fue el que le mochó la oreja al soldado? Pedro. ¿Qué fue? Pedro. Y cuando Jesús preguntó, ¿quiénes le dicen ustedes que yo soy? ¿Quién fue el que respondió? Pedro. Cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, ¿cuál fue el primero que predicó? Pedro. Pedro también. Pedro era impulsivo, Pedro era rápido. Pero Pedro ahora aquí no actuó por impulso. Pedro actuó por una convicción de una palabra. Y yo me voy a explicar y dónde existe la palabra, porque toda palabra tiene un origen. Dios no habla a la ligera. Todo el que está de pie en medio de esta pandemia, en medio de este problema, es porque creyó, se arraigó su corazón a una palabra que en un determinado tiempo a Dios le habló a usted. Yo no sé cuál fue el origen de tu palabra, porque hay muchas personas que se han descarriado, se han apartado, han dejado de creer en la palabra que Dios te habló. Y mi consejo hoy es: toma una pala, toma un pico, ve al lugar del origen donde Dios te dio la palabra, desentierra la palabra y sigue creyendo lo que Dios a ti te habló. Porque el que se mantiene creyendo es el que se mantiene de pie en todos los tiempos. Estamos vivos por una palabra que Dios decretó sobre nuestro ministerio, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre todo lo que nosotros poseemos. Dios ha decretado una palabra. El que cree se mantiene de pie. ¿A dónde nace el origen de esta palabra de Pedro? Mira, cuando Pedro dijo, manda que tú vayas, a que yo vaya donde tú estás caminando sobre el agua. Si eres tú, le dijo, si eres tú. ¿Por qué? Porque si eres tú. ¿Qué había acontecido en el capítulo 5 de Lucas? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el evento? ¿Qué había acontecido? De manera que Pedro se recordó de eso. Dice que Pedro estaba pescando la noche entera, ¿o no? Claro. ¿Lo dice Lucas o no lo dice? Pescando la noche entera, y de repente alguien se levantó en su barca y empezó a predicar. Y luego que termina de predicar en la orilla del mar, dice, boga mar adentro, vamos a pescar de verdad, vamos a pescar con la fe, vamos a pescar con el rema, con la convicción de la palabra, con el poder, con lo que posee una palabra decretada por Dios. Y de repente él entró a mar profundo y dijo, tira la red en mi nombre ahora, tírale en mi nombre. Si tú estabas pescando con tus habilidades, con lo que tú sabes, con tus experiencias, ahora vamos a pescar en mi palabra, lo que mi palabra procrea donde no existe. Él dice, tira la red en mi nombre. Dice que la red trajo muchos peces. Cuando Pedro escuchó, no teman, yo soy, Pedro le dio para atrás el pensamiento y dijo, ven acá, si eres tú el que se me montó ahorita en la barca y me dijo que tire la red en mi nombre, si ese eres tú, si ese me dice que venga, Sama, gloria a Dios. ¿Qué es lo que me da a entender? Me da a entender que Pedro no actuó por impulso. Caminar por las aguas, caminar por encima de las aguas, no es caminar por impulso. Caminar por encima de las aguas no es caminar por emoción. Los que caminan por encima de las aguas no son los que caminan porque le nació en su mente hacerlo. Los que caminan por encima de las aguas son los que creyeron en un milagro que en un determinado tiempo Dios hizo contigo. Oh, gloria. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Oh, gloria. ¿Es para un humano nadar? No, claro. Para un humano es nadar. Porque Pedro sabía nadar. Pero caminar por las aguas. Le dijo, manda que yo vaya caminando por encima de las aguas. A mí no me hable de nadar, que de todo sé yo. Y cuidado, porque vamos a llegar a un tema muy complejo aquí mismo en este evento. Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué Pedro no empezó a caminar antes del ven? Hay un intervalo.
de palabras aquí que nosotros tenemos que notar. ¿Cuál es el intervalo? Pedro dijo, manda que yo vaya. Pero no empezó a caminar. Hasta que nos dio la palabra, ¿no? ¡Ven! Entonces, Pedro empezó a caminar. ¿Qué es lo que acontece con esto? Pedro era demasiado sabio. Pedro tenía el concepto de la creencia que enseña que cuando Dios manda, Dios respalda. Wow. Cuando Dios manda, Dios respalda. Sencillo como esto. No ha dicho ven, empezó a caminar, se está ahogando, son sus problemas. Aunque Dios lo salve, porque Dios es misericordioso, Dios lo salva. Pero si se ahogó, son sus problemas. Esos son problemas, no le puedes reclamar a Dios. Porque yo no te dije que venga, tú empezaste a caminar así. Como muchos hoy que han empezado a caminar, caminaron al ministerio, caminaron al pastorado, y hoy esos pastores no existen, ¿no? Porque la gente dice, no, que eran cobardes, no son cobardes, muchos de ellos no son cobardes, son sencillamente personas que caminaron por su propia cuenta, sin escuchar el bien de Dios. Y cuando llegaron los problemas, entonces se hundieron. Eso es sencillo como esto. La gente que se ha descarriado en este tiempo, en muchas de ellas, para no malinterpretar las cosas, es porque ellos caminaron sin escuchar el ven. Jesús le dijo, ven. Pedro empezó a caminar. Pero Pedro tenía la problemática atrás de gente como Judas, que eran ambiciosos al dinero y que le decía, tírate para que te mueras, que los cuartos van a rendir más. Tírate, que los cuartos van a rendir más lo que hay en este ministerio. Y gente quizás como Tomás que mudaba, que decía, Pedro, no te tires, que te vas a ahogar. Si te tiras te vas a morir, pero que me voy a tirar, que Jesús me llamó, y lo agarraba por el poloche, me imagino yo, por la batola que tenían antes, y le decían, no te tires, que te vas a ahogar. No existen personas así en tu ministerio. Claro, eso es cierto. No existen personas así en tu ministerio, no han existido. Personas que son ambiciosas al dinero, que quieren que tú te mueras para quedarse con lo tuyo. Personas que no creen en lo que Dios habló contigo. Pero nadie puede tener más fe que el que ha recibido el rema de Dios. Mira, abriendo un paréntesis en la palabra que tú estabas dando hace un momento sobre Pedro, hay algo que tú dijiste, el por qué hay mucha gente que se han apartado. Sí. Y algo que yo puedo interpretar de esa palabra que tú acabas de declarar, que no es que esa gente no tengan llamado. Sí. Fue que salieron antes de tiempo. Y no hay mayor error que tú malinterpretes la palabra que Dios ha depositado sobre ti. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios muchas veces llama a una gente, y cuando Dios lo llama, en vez de ellos entender que Dios lo llamó para prepararlo, lo que hace es que se van. Se van a predicar si está preparado. El asunto consiste en que si Dios te llamó, Dios no te está diciendo que inicie un ministerio, Dios te está llamando para capacitarte. Dios te está llamando para prepararte. Dios te llama con la intención de que tú entiendas que tú necesitas una formación, y luego de esa formación es que Dios te envía a tu propósito. Es así. Un compañero mío, un compañero muy, muy especial. Bueno, Navarro, Ignacio Navarro, ese muchacho me dijo un tiempo, a Dios le interesa más prepararte que usarte. Los humanos no entienden. No. Esa palabra, eso no es para humanos. Perdón el que no entendió. Pero él dijo, a Dios le interesa más prepararte que usarte. Tiene mucho significado esa palabra. Entonces eso es lo que pasa con la gente se va antes de escuchar el ven. No, yo te llamé, no fue para que te vayas de una vez, para prepararte y después vete. Y eso en cuanto al llamado, eso tiene mucha vertiente, preparación, llamado, preparación y lanzamiento, arranca, ya tú estás preparado. Ahora Pedro, profeta, para proseguir con esto, ya voy a cerrar con esta palabra. Pedro empezó a caminar por encima de todo. Cuando Pedro camina, no sé a qué distancia caminó, pero él caminó. La Biblia dice que él se fue caminando. ¿A qué distancia? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos estadios? ¿Cuántos postes? No sé, pero él caminó. ¿Qué es lo importante de esto? Dice que él vio las olas, los fuertes vientos, y se hundió. Eso es lo normal de la Biblia, lo que todo el mundo entendemos. Y empezó a hundirse. Pero hay cosas aquí que yo no las comprendo. Hay cosas aquí que todavía no me han sabido explicarme. Por ejemplo, el muchacho empezó a caminar. Luego se está hundiendo, se está ahogando. Digo yo, si el hombre que se tiró al agua a caminar sabe de agua, más que Jesús cuando viene a ver. Claro. Jesús no era pecador. No. Jesús sabía más de manitería que de agua. Es verdad, porque el padre de Jesús bregaba con eso.
Su carpintería. Su carpintería. Jesús sabía más de eso que de agua. Entonces el hombre se está hundiendo. Y le pide auxilio a Jesús. Y le pide auxilio al que no sabe de agua. Usted debería entender eso. Entonces, ¿qué acontece aquí, profeta? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el agua? ¿Qué es lo que está aconteciendo sobre el agua? Para entrar en la explicación. Lo que está aconteciendo es un milagro en el agua. Por cierto, es uno de los 7 milagros que aparecen en el Evangelio de Juan. Que Juan no le llama milagros, Juan le llama señales. En los últimos capítulos de Juan dice, y hizo Jesús muchas señales, las cuales, muchas de ellas no están escritas en este libro. Oye, pero dentro de todas, él eligió 7. Y una de las 7 es esa. Y esa es una de las únicas que aparecen en los otros evangelios, como en Mateo, en Lucas y en Marcos. Esa es una, que son 2 nada más. La multiplicación de los panes y el milagro de caminar sobre el agua. Esas son 2. Pero luego de esa, ninguno de los otros señales que aparecen en Juan aparecen en los sinópticos. Pero es aquí donde está aconteciendo un milagro. La gente no entiende qué es lo que es un milagro. La gente no entiende la influencia de un milagro. Cuando estamos predicando aquí en esta plataforma, ¿por qué los de las redes sienten a Dios ahora? Wow, muy fuerte. Yo siento a Dios. ¿Por qué los de las redes? ¿Por qué el que tiene este celular ahora mismo? ¿Por qué el que está detrás de la cámara? ¿Por qué el que está detrás del televisor, de la computadora que lo está mirando ahora en Facebook, en las redes sociales? ¿Por qué se están engrifando? ¿Por qué sienten a Dios? Porque yo no estoy allá donde tú estás. Yo estoy en la plataforma, pero tú sientes a Dios. Ay, Sama, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está aconteciendo aquí? Sencillo, hay un milagro en función en esta plataforma que está saliendo extremadamente a los lugares donde todos pueden escuchar. Sí. Jesús está caminando sobre el agua porque es un milagro. Y cuando Jesús pisa el agua, el milagro no está apareciendo en los aires, el milagro está pasando en el agua. Wow. El evento del milagro es el agua y todo el agua está congestionada con el milagro. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Lucas? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con Mateo? ¿Qué pasa con Tomás, con Judas? Que no están a la dimensión del milagro que está aconteciendo. Shanda, aquí, Malaba, Sama. Cuando está pasando un milagro, o algo sobrenatural en el evento, lo que no estén alineados a lo que está aconteciendo, no están adecuados ni con experiencia, ni con universidad, ni con doctorado, nada, porque él no puso en función su habilidad y empezó a nadar para la barca de nuevo. No, alguien debe de entenderme, por favor. Wow, Dios mío. Porque él no empezó a nadar porque tú sabes nadar, usa tus habilidades. En el ámbito de los milagros y la congestionación del evento espiritual no existen las habilidades. Gracias por tu título, gracias por tu universidad, gracias por yo siento a Dios, gracias por todo lo que tú tienes, pero eso no existe en el ámbito espiritual de los milagros. Míreme. Pedro se estaba hundiendo y Jesús tuvo que darle la mano porque Jesús sabe que el que tenía 12 horas en la cotilla de oración era Jesús. El único que podía controlar el ambiente era Jesús. Entonces, ¿por qué él no se sacó el mismo? Ahora, pregúntame a mí, si él no estaba en la dimensión para caminar sobre el agua, ¿por qué caminó? Wow, Dios mío. Si Pedro no tenía ayuno, porque ¿cuántas veces más caminó Pedro sobre el agua? Una palabra fue que lo sacó. Oh, Samaya, Kima, gloria a Dios. Y no cualquier palabra, sino el rema. Es aquí donde quiero entrar. El rema lo sacó de lo natural, de lo normal, sin ayuno. Jesús dijo, cuando el novio está entre ellos, están despiertos y esa gente no puede ayunar. Pedro no sabía qué es lo que era ayunar. Pero cuando Jesús dijo, ven, Dios mío. eso es rema, eso se llama rema. ¿Qué es lo que pasa con el rema? Que el rema te saca de tu situación natural, te saca de lo normal, de lo humano, y te entra en lo sobrenatural. Te meto, a pesar por un segundo, pero te saca. Sí. Te saca. Cuando Dios te da un rema, a veces tú no eres profeta y tú estás en un culto, y de repente tú tienes una profecía y dices, fulano, sigue caminando que Dios está contigo, una profecía. En 3 días Dios te va a levantar y tú no eres profeta. Y es posible que más nunca tú vuelvas a profetizar. No, alguien no me entendió. Esto es serio, por favor, entiendan. Mire, cuando de repente tú estás en el culto y tú no eres evangelista, predicador, y de repente Dios te da una palabra para Reinaldo. Dios me dijo que en 3 días. Eso es profético. Eso es profético. Ese es el rema de Dios. Es posible que nunca más tú vuelvas a profetizar, porque es que tú no eres profeta, pero que te dieron un rema. Te dieron un rema.
¿Qué está pasando ahora? Que Dios le está dando un rema a alguien que me está escuchando. Wow, Dios mío. Que le está diciendo, sal de lo natural, sal de lo humano, aunque sea por un segundo, camina sobre el agua. No importa dónde tú estás, no importa la situación, no importa lo que tú estés viviendo, no importa el coronavirus. Sal de lo humano, escucha el rema que Dios te está dando. Sal, que te voy a sacar. Dice Dios, te voy a sacar de lo humano, te voy a levantar, te voy a restaurar, sí, aunque sea por un segundo. Escucha el rema de Dios. Wow. Mucha gente no identifica el rema. No, hay gente que no pueden entender cuando Dios está en un escenario. Hay gente que no entiende ni lo que está aconteciendo ahora mismo. Hay gente que quizás están pasando por el proceso y Dios le está dando una palabra. Muévete. Hay una palabra clave que Dios me estaba trayendo, y es que vuelva al lugar del encuentro. Dios. Hay momentos donde tú tienes que llegar, donde tú tuviste tu primera cita con el Padre. Claro. Y donde tú tuviste esa cita con el Padre, tú tienes que llegar a ese lugar para que no camines por medio de la situación que estás viviendo, sino por medio de la palabra que Dios ha depositado. Dios mío. Ay, Padre, yo siento, venga, mamá, yo siento a Dios aquí. Y mira, te voy a decir algo, Renaldo, ya estamos entrando casi en modo conclusión, pero la palabra rema es algo como que arregla todo el sistema, arregla todas las situaciones. Tú no dependes de un diplomado, tú no dependes de que tú eres el mejor profeta o el peor profeta. La situación es manejada, ¿sabe por qué? Por medio de la necesidad que esté en el momento. Por eso hay gente que dice, Dios mío, pero mira cómo Dios está moviendo en este lugar, mira cómo Dios lo está usando. No es como Dios lo está usando, lo que sucede es que cada cosa, dice la palabra, tiene tiempo. Claro. Y tiene ocasión. Claro. Y si tiene tiempo y ocasión, en el momento correcto, Dios te está dando una palabra a ti por medio de las redes. Y es que llegó el tiempo de que tú mismo te levantes. Si estás en el suelo, se sacuda, te limpie las heridas y siga avanzando, porque todavía no ha llegado el momento de tu muerte. Solamente tu situación se ha convertido en una estación quizá que tú estás diciendo, ya yo no puedo avanzar más. Una estación que quizá está diciendo, ya no me voy a poder levantar. Pero en medio de esa situación, Dios te trae un rema. El rema. Eso es un rema. El rema, levántate. Sal de esa situación. Sal de ese confort. Sal del momento de tristeza, de lágrimas, como dijo un profeta en una ocasión. Sal del momento de lágrimas. Mientras tú estés en el momento de lágrimas, no podrás ver el momento de gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a Giancarlos, el productor de esa palabra. Aleluya. Amén. Es bueno darle mérito a cada persona que ha dicho una palabra en una ocasión. Porque las personas utilizan las palabras y las frases como si fueran de ellos. No. Usted tiene que nombrar el autor. En esa ocasión fue Giancarlo. ¿Qué es lo que la digo? Giancarlo. Miren, Miren, ya Renaldo, estamos entrando en lo que es un modo conclusión. Y me gustaría que le des una palabra final a esa juventud, a esas personas que tienen llamado de parte de Dios, pero que se han detenido, que se sienten paralizados, que están como si fueran en stop. Es tiempo de que esa gente se le declare una palabra. Sí, hay personas con muy buenos talentos en toda parte del mundo donde te encuentres. Hay personas trascendidas en Dios, personas que probaron el sabor de la gloria y por una situación u otra están caídos. El tiempo es difícil. Alguien dijo en una ocasión, si el camino se hace fuerte, hazte fuerte para que camines en él. Y esta palabra yo la abracé, y en momentos difíciles míos, pues yo creí, me levanté por ella. Y yo creo que hoy es tiempo de tú dejar de ver las circunstancias, de ver los problemas, de ver las olas, los vientos que hicieron que Pedro dude, y que sigas caminando, que tú puedes. Eres grande en Dios, eres poderoso, tienes algo bello de parte de Dios, tienes una unción tremenda. Sacúdete, alza esa voz, suelta ese ministerio de canto, suelta esa danza, suelta esa lengua de guerra, esa predicación violenta, y sigue caminando. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga de una manera muy especial a todas las personas que nos sintonizan en tiempo de conocimiento. Yo deseo que usted se suscriba, que comparta, que haga que esta palabra llegue a alguien. Así que Dios le bendiga de una manera muy especial. Su hermano Carlos Serrano y su hermano Renaldo. Hasta una próxima.